RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos hasta ahora al señor Guillermo Molinari Palomino. En su momento ha sido viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación y como siempre le agradecemos la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Molinari, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR. Muy buenos días, José. Un gusto estar en su programa y con la mejor disposición de que podamos aportar en esta aclaración y en las definiciones que vaya a tomar el sector respecto a la prueba de nombramiento. En efecto, ayúdanos un poco a comprender la situación que se está registrando, ¿no? Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de procedimiento, dentro de la experiencia que usted tiene en el ámbito de la administración pública, como en su momento viceministro de Gestión Pedagógica, ¿no? Especialista en políticas de educación, ¿no? ¿Existen los elementos suficientes para anular este examen de prueba única nacional para el concurso de nombramiento 2021? Bueno, de acuerdo a tu pregunta, yo creo que existe más de un elemento para poderlo anular, ¿no? Lo que venimos recogiendo de las diferentes regiones no es que en algunas nada más se haya dado esta pérdida o este mal uso de la prueba, sino que también estamos recogiendo del norte del país, en Piura, en Chiclayo, referencia a los mismos maestros, en el Cusco y en el oriente. O sea, quiere decir que el tema es un tema a nivel nacional y que la prueba ha sido una prueba única, y que no ha estado de alguna manera manejada, eso sería cuestión de saberlo, ¿no? Con pruebas diferenciadas por macrorregiones como en muchas ocasiones se ha hecho, ¿no es cierto? Lo que se hace es que es una prueba única, pero las claves de respuesta están diferenciadas porque se han variado la ubicación de las respuestas en función de cada una de las macrorregiones, lo cual ayudaba a tener un mejor control. Pero además porque la prueba pasa por diferentes etapas, desde la construcción de la prueba hasta el tema de la elaboración final, el tema de la impresión de la prueba y luego el tema de la distribución y recojo de la misma. Ayer le preguntaban a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, si ella considera que el Ministerio de Educación está adoptando las medidas necesarias, convenientes para las indagaciones, ¿no? Pero usted ha señalado algo muy preciso, ¿no? ¿Es tan fácil vulnerar la seguridad y la confiabilidad del proceso o es que eso tiene que ser manejado por gente que conozca desde adentro cuál es el procedimiento, cuáles son los pasos que siguen, la distribución, etcétera, etcétera? Bueno, el Ministerio tiene una enorme experiencia en este tema. Nosotros venimos aplicando las pruebas, ustedes recordarán, de la prueba nacional que se tomó a los primeros profesores para el nombramiento a la carrera pública, allá por el año 2005-2006, ¿no es cierto? Y donde se alcanzó hace más o menos unos 165.000 maestros evaluados. Pero después también el Ministerio ha estado tomando las pruebas que se aplican para los ingresos a los institutos y nunca tuvimos una pérdida de una prueba durante esos procesos. Inclusive, en el último año de el gobierno en la gestión del doctor Chang, tuvimos una pérdida, pero tuvimos la prevención de elaborar 2 pruebas, ¿no? Y se habían robado una prueba y entonces se suspendió la aplicación. Antes de que se aplicara, se suspendió la aplicación y se reprogramó y se tomó con una segunda prueba que había sido también elaborada. Creo que esas cosas que ya hay como experiencia son las que permiten tener los controles suficientes, que pienso yo que en esta oportunidad lamentablemente se han burlado, ¿no? Ahora, en medio de todo ese escándalo, el señor Molinari se ha deslizado, ¿no? Que el Instituto Nacional de Estadística e Informática pudo haber tenido responsabilidad, ¿no? En la filtración, ¿no? El INEI ha salido al frente a decir que no le alcanza ninguna responsabilidad, ¿no? Y por si fuera poco, ayer la ministra ha dicho que este proceso ha sido convocado por el gobierno anterior. Pero más allá de eso, ¿no? O sea, ¿a dónde quedan los filtros? ¿A dónde queda la seguridad del proceso como tal, no? Bueno, en primer lugar, así haya sido convocado por el gobierno anterior, no, el que asume la responsabilidad asume el pasivo y el activo de toda acción. Y eso lo sabe cualquier funcionario público, en primer lugar. Y por lo tanto, aun cuando haya sido convocado por una anterior gestión,
uno tiene que asumir todos los controles y seguimientos que merece un proceso como este. En segundo lugar, creo que es importante poder determinar en qué etapa o en qué momento de todo el proceso puede haber sido sustraída la prueba. Y acá hay cosas muy claras, ¿no es cierto? Hay un primer momento donde la prueba es construida por las diferentes direcciones, por los especialistas de las diferentes direcciones. En ese caso, cada uno de los subgrupos aporta las preguntas que van con la cual se va a construir el instrumento, o sea, la prueba. Luego viene un momento de consolidación. Entonces, hay un pequeño grupo muy selecto que elabora la prueba, ¿no es cierto?, final, la que se va a aplicar. Y también elabora claves o las claves, si es que ha sido por macroregiones. Ese documento así, sin claves, va a la imprenta, ¿no es cierto?, va al órgano al cual se haya contratado. En este caso se indica que es el INEI el que se encargaba de todo ese proceso, va a la imprenta. Entiendo que el INEI no lo produce en su imprenta, puede haber contratado una empresa privada, ¿no es cierto?, para que lo produzca. En ese momento, las pruebas, ¿no?, cada una tiene una clave, un código, ¿cierto?, para saber a dónde han ido, para saber a qué docente le ha tocado, ¿sí? Y entonces, ese es otro momento importante. Y luego, las pruebas son elaboradas, las pruebas pasan todo un proceso de compaginación, de elaboración, de hacer los paquetes, para que luego pase a la etapa de la logística, de la distribución. Entonces, hay una cantidad de pruebas que son las que se distribuyen y hay una cantidad misma que tiene que ser recogida después del examen. En cualquiera de estos momentos uno puede determinar con claridad, en función de aquellas pruebas que están corriendo por el país, ¿no es cierto?, o aquellas que han sido capturadas, en qué momento puede haber sido. Si esta ha sido antes de la impresión, entonces no tiene ningún código. Entonces habría que preguntarse qué puede haber sido en el momento de la consolidación, ¿no es cierto?, y ha sido ahí transmitida por WhatsApp o por otro medio. Pero puede ser de que ha sido en la impresión, entonces ha sido robada de la imprenta, una de las pruebas, o fotocopiada, o impresa, y esta ha sido reproducida posteriormente y después se ha hecho correr. O sea, esos son los momentos y estas son las etapas en las que hay que ser acucioso para determinar las responsabilidades, por un lado. O sea, ¿ello qué significa? Que si hay la voluntad de investigar, si es posible detectar en qué momento podría haber sido extraída la prueba. Sí, sí es posible, por supuesto que sí es posible. O sea, no es que sea imposible, no. Los órganos competentes saben cómo ir determinando cada una de las etapas y buscar a los responsables de ello, ¿no? Pero en este caso no solo hay responsables logísticos, también hay responsables políticos, ¿no? Porque uno tiene que estar preparado para hacer el seguimiento y el acompañamiento de todo el proceso. Ahora, le han consultado al ministro del sector, Carlos Gallardo, ¿no?, si se está evaluando anular el proceso total, y él ha dicho que solo se podría anular en aquellas jurisdicciones o en aquellas regiones donde se han detectado, se han presentado estos casos, ¿no? Entonces, ¿esto es posible? O sea, solamente por decir, en la región A se anula y en la región B sigue el proceso normal, ¿o altera todo el proceso? No, si es una prueba nacional, esto ha corrido, porque las denuncias son variadas, ¿no? En el Cusco se dice de que la prueba también ha sido distribuida o ha sido por una institución que capacitaba a los maestros para dar la prueba, ¿no? Y esta institución capacita a nivel nacional, o sea, recibe maestros de todos lados y los va capacitando, de todas las regiones. Por lo tanto, a todos sus alumnos seguramente les habrá distribuido la prueba. Esto quiere decir que no solo estaba en el Cusco, podía estar en Tacna, podía estar en Tumbes, podía estar en Piura o en Chiclayo, como algunos mencionan. Por ejemplo, en Chiclayo hay denuncias de que hayan habido personas que han estado vendiendo la prueba a 10.000 soles. O sea, todos esos elementos hay que investigar. Por lo tanto, la prueba, si ha sido única nacional y si se recogen todas estas denuncias, lo lógico es anular la prueba, ¿no? ¿Cuántos maestros estaban postulando el último sábado, señor Molinari? Bueno, entiendo por las palabras de la Premier que han sido 25.000 maestros, pero me parece que no es así. Me parece que ella se ha equivocado y ese es el número de plazas que podrían haber para nombramiento. Generalmente una prueba de estas se evalúa más de 150.000 o 180.000 maestros. O sea, ¿qué pasa con aquellos que, porque si persiste la posición del ministro, van a haber muchos maestros perjudicados, que se capacitaron, que estudiaron, ¿no?, que pusieron todo su empeño, ¿no?, y otros que lograron por la vía ilegal esta prueba son los beneficiados, ¿no?
Entonces ya, Sí. en realidad, la meritocracia se rompe absolutamente, ¿no? Creo que estás tocando un punto muy importante, ¿no es cierto? Pareciera de que hay otros intereses, ¿no? De atentar contra el tema de la continuidad de la ley de la carrera pública, porque vienen muchas voces de hace un par de meses de que hay que modificarla, que hay que cambiarla o que ya no debe continuar y que se debe nombrar directamente a los maestros. Si esa es la intención, entonces estaríamos por un mal camino. Lo segundo es que al romperse la carrera pública se rompe toda la posibilidad del desarrollo meritocrático de más de 270.000 maestros que ya han entrado a la carrera pública, ¿correcto? O sea, ellos también tienen todo el derecho de reclamar, ¿no? Cómo es que van a hacer en adelante sus ascensos, sus accesos a cargos o las evaluaciones de sus desempeños. Hace un momento usted mencionaba que hay responsabilidad política. ¿Alcanza directamente esta responsabilidad al ministro Gallardo? Mire, yo voy a ponerle un ejemplo por lo vivido, ¿correcto? ¿Sí? Si en nuestra época el solo hecho de no estar a tiempo con los resultados tal cual se había anunciado, eso significaba la salida de funcionarios, ¿no es cierto? Y también el ministro ponía y los viceministros ponían sus cargos a disposición. Eso es lo que hemos vivido nosotros. Entonces creo que los errores y las faltas uno tiene que asumirlas con toda la responsabilidad que tiene cuando asume un cargo. Ahora, ¿este es el peor escándalo que usted recuerde en toda la carrera meritocrática que se viene haciendo en el país en los últimos años? Bueno, en términos claros, este es sumamente grave, ¿no? Las otras posibilidades, aún con todas las medidas que se tomaron, no llegaron a este nivel de escándalo en todas las regiones y con todo lo que uno viene viendo en los medios, ¿no? Ahora, el otro día conversaba con el profesor Lucio Castro, ¿no? Y él también expresaba su preocupación, el secretario general del SUTEP, ¿no? Porque él considera que desde el Ministerio de Educación lo que se busca es el control político del sector educación, ¿no? ¿Usted tiene esa percepción? ¿Esto puede estar ocurriendo? Mire, vamos viendo varias cosas. Vemos esto que está ocurriendo con el examen, vemos los nombramientos que se están haciendo, ¿no es cierto? Y las denuncias sobre algunos de esos nombramientos, sobre algunos representantes del FENATEP que van ocupando cargos, ¿no? Importantes dentro del ministerio. Y comienzan a salir las denuncias de diferentes sectores, o sea, inclusive desde el mismo sector del partido gobierno. Entonces habría que poner una voz de alarma, que es lo que viene pasando en el ministerio, porque está el gran problema de ideologizar, ¿no? Y politizar la educación. Y ahí sí, bueno, sería lamentable, ¿no?, para las generaciones que se están formando y las que vienen por delante. Eso yo creo que hay que cuidarlo mucho, ¿no? La educación, aun cuando sea un fenómeno ideológico también y político, hay que saber que no puede ser un fenómeno partidario. Don Guillermo Molinari Palomino, ex viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.